la siempre poderosa y eterna palabra de Dios en los labios de nuestro pastor. Que Dios le bendiga. Sí, gloria a Jesús, amén. Bien, qué bien, qué bien. Voy a España. Y olé. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para recibir lo que Él quiere darnos en esta mañana. Padre, te estamos muy agradecidos por poder estar hoy firmes, Señor, y adelante aquí, creciendo en la obra del Señor, siempre. Te estamos agradecidos por cada una de las almas que se encuentran hoy, Padre. Bendícelas, Señor, fortalécelas, dale de tu entendimiento y de tu sabiduría para poder conducirnos, Señor, en este mundo de tinieblas, Padre. Bendice al oyente, Señor, y derrama tu amor sobre ellos para que entiendan y se salven. Necesitamos cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Me voy, pero te juro que mañana volveré. ¿Conocen esa canción? No sé, Camilo Sesto creo que la cantaba, ¿no? O Nino Bravo, sí. Sí, después de tantos años, pues estaba uno un poquito emocionado, nervioso por el viaje, ver la familia. Son, ¿cuánto? 3 años que no viajábamos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo que quiero transmitirte hoy es, porque es importante, ¿cuántos han conocido de aquí al Señor? ¿Han conocido al Señor? ¿Lo han conocido? No teológicamente, ni como Job, de oídas te había oído, pero ¿quién realmente puede decir, pero más ahora con mis ojos te veo, Señor? Porque de oídas se oye. De pequeño nos enseñan religión en la escuela y entendemos y sabemos quién es Dios como un personaje pues histórico, como puede ser Don Quijote y Sancho Panza o qué sé yo. Pero en realidad conocer a Dios es totalmente diferente, es tener algo personal con Él, algo que nadie te puede quitar. Yo de pequeño me daban los 100 pesos, me mandaban a la iglesia, me sentaba en el banco y veía al corito, al monje, al monaguillo, me iba a casa y no había pasado nada. Pero tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida para poder tener un encuentro personal con Jesús. Esa vez, la primera vez, fue mi primera común unión. La primera comunión que tuve yo con Cristo el Señor. Amén. Y a partir de ahí, desde que le dije sí al Señor, mi vida empezó a cambiar. Así que lo que quiero transmitirte hoy es un mensaje corto que se titula Perseverar. Amén. Hasta el día de hoy, persevero. Hasta el día de hoy, perseveras. Y cada día va a ser un día de lucha, un día de batalla, un día donde tendrás que enfrentarte a tus propios demonios, tendrás que enfrentarte a tus propios retos, tendrás que enfrentarte a ti mismo para ver si sales victorioso de cada una de las cosas que quieres emprender en el Señor. Y nos vamos a ir a Hechos capítulo 26, versículo 21. Y hermanos, vivimos en unos tiempos, o en un tiempo que en realidad la apostasía alcanza a cientos y miles de personas. La apostasía significa negar la fe. Hay muchas personas que niegan la fe después de haber conocido a Cristo el Señor, después de haber obtenido la salvación. Muchos apostatan, niegan. Y negar a Cristo se puede hacer de muchas formas y de muchas maneras. Podemos verlo en un ejemplo clarísimo cuando el apóstol Pedro confesó con su boca que iría hasta la muerte con Jesús, y Jesús mirándole le amó y le da una exhortación diciéndole: conmigo irás hasta la muerte. Y entonces le profetiza y le dice: de cierto te digo que me negarás 3 veces, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y se puede perder la fe, hermano. Perder la fe en el Señor cuando oramos y no recibimos contestaciones, cuando se nos enferma alguien y no recibimos respuestas de sanidad y tenemos que ir a los médicos, o vemos que nuestros hijos se pierden en el mundo y sentimos esa impotencia de no poder hacer nada.
por la adolescencia, los jóvenes se vuelven rebeldes, egoístas, y vemos que se nos escapan de las manos y decimos, Señor, ¿qué pasa? Y perdemos la fe en el Señor y buscamos recursos mundanos. Y estos hombres, ante la adversidad, ante las situaciones difíciles, perdieron la fe. Juan el Bautista estaba, un hombre que no hay otro profeta mayor que él, estaba encerrado en la cárcel y perdió la fe diciendo, id y preguntarle si él es el Mesías, habiéndolo él bautizado antes. Las mismas situaciones que nos ocurren en la vida nos pueden llevar a apostatar, a negar a Cristo. Por eso debemos de orar los unos por los otros para que nuestra fe no caiga o no falte. Y la fe se puede desaparecer. Hechos capítulo 26, versículo 1. Por eso digo, hermano, que debemos de perseverar siempre. Hay situaciones que no nos gusta pasar por ellas, hay sembrados que mejor dar la vuelta y no pasar por ahí. Pero qué bueno es perseverar. Cuando sales de esos tiempos de prueba, de lucha, de circunstancia difícil, ves como el Señor te respalda. Hechos capítulo 26, versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Y no es que trabajara en Chilectra el apóstol, porque dice que él transmitía luz a los demás y traía luz. ¿A quién traía? A su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los judíos. Es el verdadero pueblo de Dios, porque él habitó entre ellos y Jesucristo era judío. Y trajo luego luz a los gentiles. Y nosotros somos la iglesia de los gentiles. Así que Dios va a ser un solo pueblo de la iglesia gentil y de la iglesia judía. Y serán los dos un solo remanente, una sola iglesia, un solo cuerpo para redimirlo de sus pecados. Amén. Pero traer luz a aquellos que están en tinieblas es una de las cosas que tenía que hacer el apóstol Pablo, de ir y anunciar luz a los que están en tinieblas para sacarlos de ahí, ¿verdad? Pero dice que él, cuando estuvo pasando su tiempo de prueba, porque los judíos querían matarlo por causa del Evangelio. ¿Cuántos de aquí han sufrido este tipo de persecución? Han querido matarte por predicar el Evangelio. Por eso debemos de orar al Señor, porque vivimos en un país libre, donde podemos predicar a Cristo en las plazas, en las calles. Hay países, por ejemplo, donde está el Islam, que está los países árabes, allí no puedes ir a predicar el Evangelio de una manera como en libertad como la que tenemos acá. Hay una gran oposición allá, incluso pueden matarte. Pero al nivel que quiero llevarte es que el apóstol Pablo dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios en esas situaciones de muerte. Yo puedo decir que he recibido auxilio de Dios de muchas formas y de muchas maneras. He sido libertado de situaciones. Dios ha traído luz a mi vida para ser librado de angustias que me atemorizaban, miedos, temores, de fuera conflictos, de dentro temores, decía el apóstol. Pero decir, como decía estos hombres, siervos de Dios, pero he obtenido auxilio de Dios cuando alguien procuraba matarme. Yo no puedo decirlo, no me he visto en esa situación, me he visto en situaciones difíciles. Pero, ¿dónde está esa confianza que nosotros debemos de tener en el Señor para poder decir, he obtenido auxilio de Dios? Cuando yo clamé y dije, si tú existes, si eres el Dios que está por ahí, pues échame una manito porque ando angustiado, ando con miedo, aquí estoy, mi familia destrozada. Y yo recibí auxilio de Dios.
Y lo entiendo de esa manera. Yo quiero que tú te preguntes si has recibido auxilio de Dios y has sido franco con Él, has sido respetuoso con el Señor. Porque Él dice, persevero, habiendo obtenido auxilio de Dios, al ver esas manifestaciones que Dios ha hecho conmigo, yo persevero hasta el día de hoy. Y eso es lo que yo quiero transmitirte. Si tú has recibido auxilio de Dios, sea por muerte, sea por accidente, sea por salud, sea en cualquier área, que tú entiendas que no ha sido algo humano, que no ha sido algo natural, sino que has obtenido auxilio de Dios. Entonces, si tú entiendes eso, tienes que perseverar hasta el día de hoy. Porque vemos cómo la gente cae y cae y cae y no perseveran, y hoy perseveran y mañana no perseveran, y dices tú, bueno, ¿esto qué es? Perseverar en la fe del Hijo de Dios. Podemos tener tropiezos, podemos tener caídas, pero tenemos que perseverar continuamente. Por eso dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Yo puedo decir que hasta el día de hoy persevero. Mañana no puedo decirte nada, porque bástale a cada día su propio afán. Pero cuando yo despierte mañana y abra mis ojos, yo tengo que decir en mi corazón, Señor, tengo que perseverar hoy, porque no sé qué es lo que va a venir. Cuando menos te lo espera, ocurre algo. Cuando menos te lo espera, ocurre algo. Pero tenemos que aprender a perseverar en el Señor. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 42. Y perseverar no es solamente que digas, yo estoy en el Señor. Porque vas a la cárcel y yo estoy en Cristo. Y vas a cualquier lado y yo estoy en Cristo. Pero no se trata de solamente perseverar en eso. Se trata de perseverar en la doctrina que has aprendido. Jesucristo discipuló a 12 hombres y los instruyó para luego enviarlos por el mundo a predicar el Evangelio. Y ellos deberían perseverar cada día. Pero perseverar en la doctrina, cuando hablamos de estar en Cristo, hablamos de guardar su doctrina, sus mandamientos, sus leyes, sus enseñanzas. De eso se trata perseverar, guardar lo que Él nos ha enseñado. Yo no puedo decir yo soy de Cristo, amén y amén, y ser un fornicario, ser un mentiroso, un ladrón o un avaro, y decir soy de Cristo. Yo no puedo decir yo creo en el Señor y ser tantas y tantas cosas que no debería ser. Porque los demonios creen y tiemblan. Y ellos hacen sus fechorías. No se trata de eso. Cuando hablamos de perseverar, hablamos que ponemos en práctica lo que hemos entendido del Señor. Amén. Mark Twain decía que él no tiene temor a lo que dice la Biblia en sí. Él la puede leer de arriba abajo. Como un libro de lectura, pero sí que tiene mucho temor a lo que entiende de la Biblia, porque ya sabe que le ha dado luz sobre ciertos temas. El problema es que cuando nosotros entendemos algo y entendemos que eso va conforme al corazón de Dios y no perseveramos en su doctrina, en su enseñanza, en lo que Él quiere que nosotros apliquemos, entonces ocurre que apostatamos a la fe. Negamos a Cristo con nuestros hechos. Bien, Hechos 13:42 dijimos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿De qué cosas? De las cosas que habían visto hacer a Jesús, de cómo Jesús vino a traer la salvación, de que ya no es por ley, ya no es por sacrificio, sino que es por gracia, y empezaron a instruirle al pueblo. Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia es algo que nosotros recibimos sin merecerlo. Es lo que Dios ha querido darnos, porque si fuese
Pues toma y dame, estamos perdidos. Pero habiendo nosotros sido blasfemos, injuriadores, fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, maldicientes, porque eso es el carácter del diablo, de los hijos del diablo. Ese es el carácter, la forma de ser de los hijos de las tinieblas. Pero cuando nosotros perseveramos, cuando hemos recibido la gracia, habiendo sido eso, nosotros entendemos que es un premio que no merecemos. La salvación es por gracia, es porque Dios le ha placido entregar a su Hijo, y por amor a nosotros, a cada uno en especial, porque no hay otro como tú, no hay nadie como tú. Busca a alguien en el planeta donde hay millones y millones de seres humanos que sea igual que tú, que piense igual que tú, que tenga el carácter que tienes tú, que tenga tu nariz, tus ojos, tus cejas, tu lengua, tu forma de ser. ¿Hay alguno? No hay. Son personas diferentes, aunque sean gemelos o aunque sean siameses, y Dios pagó el precio por ti, porque eres exclusivo, no hay otro como tú. Cuando nosotros entendemos que es por gracia, que Señor, ¿cómo me das esto? Muchos de los jóvenes, cuando llegan a remar, no se explican por qué nosotros cómo somos así con ellos. Y muchos vuelven a remar porque saben que hay calor, hay amor, hay, ¿verdad?, ese ambiente, ese respirar en el Señor. Y muchos vuelven por eso, no porque aquí se pase muy bien, porque también hay aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Hay que compartir todo, no tenemos privacidad, hay que trabajar duro, hay no sé qué, hay cosas que nos incomodan, pero independiente de eso también hay cosas que se graban en nuestros corazones. Eso es gracia, que lo que no merecemos recibimos. Cuando nosotros aprendemos eso, debemos de perseverar en la gracia, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha entregado, en Jesús. Amén. Cristo es entregado por ti, por su sangre ha sido comprado, y entonces ya le perteneces a Él. Entonces yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿en qué vas a perseverar? Porque perseverar, hay que perseverar en todo. Tienes un trabajo, tienes que perseverar. Como faltes 2 o 3 veces, perdiste. La gracia es que aunque a veces fallamos en el Señor, la gracia nos vuelve a recibir. Pero, ¿se acabará la gracia? Pregúntate eso, ¿se acabará la gracia? Por eso es importante que nosotros nos mentalicemos y pensemos que si hemos conocido al autor y consumador de la fe, a Cristo el Señor, debemos de perseverar. Amén. Así que los judíos, la iglesia de los gentiles, le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, para que perseveraran en predicarle el Evangelio, predicarle el Evangelio a los gentiles, a los judíos, que le transmitiera el mensaje, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar la ley, que era monótona, era rutinaria, era aburrida. Y cuando ellos traían un mensaje de salvación, de esperanza, de fe, la misma palabra que ellos tenían dentro de las iglesias se convertía en vida en ellos. Y la misma letra, la misma palabra que ellos recibían estando muerta en una religión, cuando los apóstoles la predicaban, se convertía en vida dentro de ellos. Y la ley muerta en tablas, aburrida, que ya no querían ni escucharla, venían por obligación, luego se convertía en vida en ellos, y entonces eran alimentados y fortalecidos. Amén. La Biblia, yo te doy con un bibliazo en la frente y te duele, pero cuando la misma letra que tú lees y es aburrida, como que la asimilas. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Me levantan la mano, por favor? Que empiezas a leer, chuta, estoy cansado, qué aburrido, pero hay momentos donde empiezas a leer y empiezas a recibir, a alimentarte, y entonces te sacias y quedas fortalecido. ¿Han experimentado eso alguna vez? Y es Dios que te está alimentando, hermano. Dios está alimentando tu espíritu. Así que debemos de perseverar en esa gracia. La misma palabra que estaba muerta se convierte en vida en nosotros, se convierte en rema. Escrita es logo, rema es en nosotros, conduciéndose en nosotros. La recibes, la asimilas, la guardas en tu corazón, y en momentos determinados de tu vida la palabra surge arriba y te trae vida, porque no es logo, no es letra, es vida, y vida en abundancia. Amén.
Hechos capítulos 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? La doctrina. Era lo que les había sido enseñado. 3.000 personas perseverando en la doctrina que habían aprendido. ¿Cuál era la doctrina que estaban aprendiendo? Bueno, pues el partimiento del pan, la gracia del Señor, las oraciones. ¿Cuántos son aquí hombres de oración? ¿Me pueden levantar la mano, por favor? Hombres de oración que tienen sus 10 minutos de oración diaria. Y a veces no tengo ni 10 minutos. Pero la vida de oración es una vida muy difícil, pero hay que perseverar en la oración. Amén. Si tú te paras a pensar en lo que oras en el día, yo cuando hablo de orar, hablo de que te tiras aparte, que te separa. Jesús, mañana y tarde y noche, se apartaba a lugares desiertos y Él oraba. No sé cuántas horas o cuántos minutos, pero dice que se apartaba. De eso se trata la oración. ¿Cuánto tiempo tienes tú aparte para orar? Es decir, chicas, no me molesten, chicos, no me molesten, voy a orar. En horas de trabajo no, por favor, sino en tu tiempo libre. Y dice, voy a orar. Algunos son tan espirituales que a la hora de la pega se van a orar. ¿Me entendieron? Y dices tú, quiero mi tiempo aparte para orar. Yo creo que no hay una vida de oración. Por lo menos cuando yo me miro, yo no tengo una vida de oración como quisiera tener. Pero dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta sí que es difícil. Común unión los unos con los otros. Perseveraban en la doctrina de la comunión unos con otros. Común unión y la unidad en todas las cosas. Comunión, comunicación con tu pareja, tu esposa, con tu pololo, tu polola, con tus internos, con tu familia, común unión. Yo no entiendo a veces cómo es posible que las personas anden peleadas. Si la doctrina nos tiene que enseñar a tener común unión los unos con los otros. ¿Yo puedo estar peleado un mes, una semana? Común unión los unos con los otros. Comunicación los unos con los otros. No entiendo cómo dos personas pueden estar peleadas tanto tiempo. Yo creo que cuando alguien no dobla el brazo a torcer, él es el egoísta. Porque dos no pelean si uno no quiere. Y la comunión es compartir todas las cosas, tú y yo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. La comunión los unos con los otros. Y esa era una doctrina que ellos tenían. Hechos 2, Hechos 4 nos hablan que tenían todas las cosas en común. Y no había pobre entre ellos. ¿Han leído ese pasaje? Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacob. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo va en referencia al que acabamos de leer. Tenían todas las cosas en común, como dice Hechos 1:3. Todos perseveraban unánimes. Es decir, todos los que habían eran uno. Yo no sé si aquí todos somos uno, pero en Cristo el Señor deberíamos ser uno, no muchos. Y dice que todos perseverábamos unánimes en la oración. La oración aquí es difícil. Cuesta mucho levantar
la oración entre nosotros que nos conocemos. No sé si se hace por vergüenza o por qué cuando decimos vamos a orar. Si nosotros somos unánime, es decir, nos sentimos uno en el Señor, cuando tú levantas tu oración y dices, Señor, te ruego por mi familia, tú conoces mi corazón, mi aflicción, tú conoces mis más adentro, Señor, te ruego que tú bendigas a mi padre, a mi madre, a quien sea, o la oración que quieras hacer. La iglesia que está unánime dice amén. Pero levantar la oración en el culto la hacen 2 o 3, habiendo cientos, diciendo que conocemos al Señor. Esta iglesia no puede decir que es unánime, porque no están unánimes en oración. Yo entiendo que cuando vengo a un culto, porque el culto es por etapas, llega el presentador, presenta, luego vienen, leen el versículo, luego llega y seguimos con la alabanza, hay un momento de adoración, unos oran, pero yo le dije una vez al John, deja un momento de lapsus para que la gente ore, para que la gente exprese lo que hay en su corazón. A Dios, no a los hombres. Y yo puedo pensar, bueno, es que no creen que hay un Dios que les escucha o es por vergüenza. Pero cuando la iglesia está unánime, no hay temor de orar, no hay temor, no hay miedo de levantar la oración. Y no se trata de ser parlanchines en los cultos, sino que haya libertad para expresar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y nadie ora, no sé si te has fijado que nadie ora. Estamos en la alabanza, en la adoración, y cada etapa del culto, ahora es tiempo de escuchar, no es tiempo de hablar. Hay algunos que yo predico y los veo bla, 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 bla. Llega el familiar y bla, 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 bla. Y hablan, y hablan. Y en los tiempos donde deberían estar, no están. ¿Me entendieron? Entonces, si estamos unánimes, sabiendo dónde estamos, sabiendo qué es lo que queremos, sabiendo en lo que creemos, en cada etapa de la reunión vamos a estar en esa unidad, en esa común unión. Cuando alguien está orando, yo digo amén. No digo que tenga que decir amén a todo, pero me identifico con la oración de alguien. Y a lo mejor es el mismo sentir que tengo yo en referencia a un tema. Y yo digo amén, Señor, a eso. Así que podemos ver como los discípulos, estaba Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, con las mujeres, dice que todos oraban unánime. Yo veo aquí a Marco, a Antonio, a John, a todos los hermanos, las hermanas, pero estamos en ruego y en oración. Antes le pregunté a un hermano, ¿qué compartí yo la semana pasada? Te hago esa pregunta, si yo te preguntara qué compartí la semana pasada, pues a lo mejor no te acordaría, a lo mejor sí. Lucas capítulo 8, versículo 15. ¿Por qué te pregunto eso? ¿Por qué te pregunto eso? Escucha bien. Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo estaba leyendo esto y digo, hermano, ¿qué compartí la semana pasada? Se me quedó hace un rato riendo y dice, chuta, hermano, no me acuerdo. ¿Cuántos se acuerdan aquí de lo que yo compartí la semana pasada? ¿Me levantan la mano para saber los que no se acuerdan? Ya, hay una mayoría. Bien, casi se me olvida a mí también porque hablo tanto. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que hablemos sobre las manos, cómo el Señor nos ha bendecido con las manos. ¿Se acuerdan? Pero bueno, esto no es el centro, porque yo puedo escuchar toda una predicación y no me acuerdo de toda la predicación, pero sí me tengo que acordar de lo que el Señor me habló en la predicación. Yo hay veces que predico y le pregunto a uno de qué hablé y me dice del amor, hermano. Ya. ¿Y tú? Sí, Señor, de la fe. Y cada uno en cada predicación no recibe lo mismo porque Dios en su multiforme gracia le da a cada uno según lo que necesita. A unos una cucharadita más grande, a otros una más pequeñita. Pero lo que sí debemos de entender, que a eso es lo que voy, es que ellos retienen la palabra oída.
¿Qué significa eso? Que tienen que perseverar, tienen que esforzarse en lo que están escuchando, retenerlo. Una de las cualidades que tenía María, la madre de Jesús, es que guardaba todas las cosas en su corazón, de lo que veía hacer a Jesús. Pero la Escritura dice que los que tienen el corazón bueno y recto, esos son los que retienen la palabra oída y luego dan fruto con perseverancia. Ahora yo pregunto, ¿es tu corazón bueno y recto? Cuando hablo de rectitud, hablo de que no transas con nada, porque la rectitud es algo que es de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del arca? En el principio, ¿cómo la transportaban? Le tenían que meter 2 varas de madera de acacia, me parece, cubiertas de oro, por unas argollas que tenían el arca. Vamos a suponer que este es el arca, y tenían unas argollas por los lados, y venían los cargadores, metían las varas, eran 2 varas de madera de acacia, si no me equivoco, cubiertas de oro, y la llevaban a hombros y llevaban el testimonio de Dios. Y mira que hoy en día echarte un cajón de eso, terrible. Es decir, el testimonio de Dios tiene que ser recto en nuestro corazón. No puede ser, sí, es que el amor del Señor me amó y seguimos haciendo lo que nos da la gana. ¿Me entiendes? No. Si tú tienes un corazón bueno y recto, con rectitud, con vara. Porque estos hombres, cuando llevaban el arca de un lado para otro, llevaban el arca sobre sus hombros. Ellos llevaban el testimonio de Dios, y dentro del arca, si no recuerdo mal, habían 3 cosas: la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. Era el testimonio del pueblo de Dios, de cómo Dios los había conducido por el desierto. Y la vara de Aarón por la rencilla, y era el testimonio de Dios, de cómo Dios había obrado. Y ellos cargaban el testimonio de Dios con vara. Por eso dice, un corazón bueno y recto. Pero un día, creo que transportaban el arca, si no recuerdo mal, y dijeron, no lo llevemos así, para ir más rápido, pongámoslo encima de un carro. Y quisieron ir con el carro ahí, venga el vaivén, para aquí, para allá, y cuando se fue a caer el arca del carro, porque era un carro nuevo, entonces, no sé si fue Usías fue a tocar, y dice que quedó allí fulminado por cuanto quiso tocar la santidad de Dios. Lo que quiere decir este pasaje, o la enseñanza que podemos sacar de ella, es que a veces las cosas nuevas no sirven. Es mejor guardar lo tradicional, lo que Dios ha querido desde un principio, la rectitud en el corazón del hombre. Empezamos a plantearnos psicológicamente como Dios, pues es que no estamos en la época de Pablo, ahora estamos en el siglo XXI. Y ahora hay que hacerlas a esta manera. ¿Por qué hay que hacerlas a esta manera? No hay que hacerlo a la manera de Dios. Si Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, siempre. Y así como lo conocimos en el principio, lo será siempre. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, aunque fue en un tiempo físico, ahora tiene que ser espiritual en nuestros corazones. Yo siempre he creído que la rectitud es algo que tiene que estar en nosotros. Y si no aprendemos a llevar el testimonio en rectitud, no guardarás el testimonio. Si tú no eres recto, no podrás guardar el testimonio, porque empezamos a dejar de perseverar en ciertas áreas de nuestra vida y empezaremos a perder el testimonio. Siempre le digo a los chicos, mira, guarda el testimonio porque es lo que vale delante de la gente. Ya, hermano, pero es que yo eso lo hice hace mucho atrás. Sí, pero son tus antecedentes espirituales. Fuiste un ladrón en el Señor y ahora tienes que demostrarlo con hechos. Fuiste un fornicario. Sí, esas cosas pasaron, pero están ahí. Y el diablo te las va a tirar un día en cara. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces significa que mientras nosotros guardemos el testimonio con vara, con rectitud, nosotros vamos a retener la palabra oída. Mira, aquellos que aman al Señor y tienen un corazón bueno, que dicen, ya no quiero guardar cosas malas en mi corazón, ya no quiero tener rencor contra nadie, ya no quiero odiar a nadie, ya no quiero el vicio, empiezan a desechar todo aquello. Tienen un corazón bueno y recto delante de Dios, esas personas retienen el oído. Luego dice, los que retienen la palabra, dice, y dan fruto con perseverancia. Amén. Mateo 24:12 nos habla de perseverar hasta el fin. Dice, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a ver aquí dos cosas. Dice que se va a multiplicar la maldad. Y por esa multiplicación, el amor de muchos se enfría. Y ustedes están viendo, solo tienen que encender la televisión y ver cómo la maldad aumenta. Habíamos dicho que hace 30 años el tema de la droga ni se veía en ningún lado. No era un problema social, no era algo que afectaba a la población. Sin embargo, en un mover diabólico, en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se corrompen por causa de la droga. Se corrompen y hacen todo tipo de atrocidades. Violaciones, muertes, bueno, ustedes ya saben. Entonces, esa señal es una señal apocalíptica, es una señal de los últimos tiempos. ¿Y cuántos jóvenes no son rebeldes, asesinos, blasfemos, injuriadores por causa de esa droga? Dice que en aquellos días la maldad se multiplicará. Tú solo tienes que ver a los jóvenes. Jóvenes de 12 y 13 años son mucho más prepotentes que hace 20 años atrás. A los 14 ya tienen conciencia sexual, ya tienen, ¿me entienden? Y a una corta edad ya son malos. Yo he visto jóvenes con 10 años que son malos. Un niño con 10 años malo, sacando cuchillos y atracando a la gente. Cuando la Escritura dice que de los cielos el reino de los cielos es de los niños. ¿Tú crees que un niño con 10 años con conciencia ya de adulto, de matar, de blasfemar, va a entrar al reino de los cielos? No va a entrar. No va a entrar porque está poseído por el mal. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder y la autoridad de destruir esa corrupción. Pero por causa de muchos, por causa de la maldad, como dice que se va a multiplicar, dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuántos han conocido y experimentado aquí el amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios? La Escritura dice que se puede enfriar por el mal que hay a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Significa que debemos de perseverar. Va a aumentar la maldad, va a aumentar la rebeldía, va a aumentar el odio, el rencor entre las naciones, los países se van a matar unos a otros. Cuando se quite ya ese medio control que hay y empiecen a matarse, el amor de muchos se va a enfriar, van a decir, bueno, ¿para qué seguir si el Señor no hace nada? No respalda nada. No me saca de esta situación. El amor de muchos se va a enfriar. Pero dice la Escritura, y esto es una advertencia, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La pregunta es si perseverarás o no. Porque no se trata de estar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Judas estuvo con el Señor, perseveró hasta el fin, no perseveró y escuchó la misma palabra. Escuchó la misma palabra, vio los mismos milagros que cualquiera de los discípulos oyó y vio. Lo mismo. Sin embargo, no perseveró hasta el final. Yo tengo la certeza de que si Judas se hubiese arrepentido y creído a la palabra que le había sido predicada, se hubiese salvado. Pero no creyó. ¿Por qué? Porque dice que no retenía la palabra oída, sino que su corazón se llenaba de mentira y anhelaba sustraer de los beneficios de la obra del Señor, porque él llevaba la bolsa y sustraía para sus propios bienes, y entonces la palabra no la retenía en su corazón, y cuando él pasó esa prueba, esa angustia de haber entregado sangre inocente, porque él se arrepintió, dice, ay, he hecho mal. Es como cuando alguien mata a su esposa por celo, él se arrepiente y dice, oh, maté a mi esposa, y luego pum, y se vuela la cabeza a él. Él se arrepintió, pero no, como no tenía la palabra de Dios retenida en su corazón, obró para la carne y se condenó. El apóstol Pedro igual también maldijo a Dios diciendo, yo a ese no lo conozco, ¿de qué? Y lo negó. Y sin embargo en su corazón él retuvo la palabra que había y dice que lloró amargamente.
Por eso, hermano, aquellos que tienen un corazón bueno y recto y retienen la palabra, no importa quién la predique, retienen la palabra oída, esas personas luego dan fruto con perseverancia. Amén. ¿Cuántos van a perseverar de aquí? Levanta tu mano. Los que dicen, yo voy a perseverar. Yo sé que la maldad se va a multiplicar, pero yo voy a perseverar. Tendré caídas, en fin, pero en mi corazón voy a perseverar en Cristo Jesús. Amén. Y cuando hablo de perseverar, ustedes saben que hablo de guardar la doctrina que hemos aprendido de Él. El apóstol Pedro negó al Señor, pero ya nunca más lo volvió a negar. Lo triste es que la semana siguiente era una situación incómoda. No, yo no conozco nada del Señor. No, estaban en las mismas puertas de la muerte y decían, no, anunciamos a aquel en quien hemos creído. Ellos guardaban, perseveraban en la doctrina. Ya nunca más negó al Señor. Dicen por ahí que lo crucificaron boca abajo, porque él no se sentía digno de morir como su maestro. Lo triste, que perseveramos hoy sí, y mañana lo mismo, y mañana lo mismo, y mañana lo mismo. Eso no es perseverar, hombre. Eso es, no sé. Bien. Segunda de Corintios 11:1. Vamos a terminar. Primera de Corintios 11:1. Segunda de Corintios 11:1. La escriba está por ahí. Segunda de Corintios, cuando no sepan, lo leen ahí, así no andan preguntando. Segunda de Corintios 11:1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, aquí vemos como el apóstol le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, una de las artimañas que va a usar el diablo es así como engañó a Eva, engañándola, hablándole al oído, diciendo no te preocupes, si vas a ser igual que Dios, oye, el día que comas tus ojos van a ser abiertos, no morirás. Entonces la engañó con esa astucia y dice que vuestros sentidos, ahora yo he puesto tacto, olfato, gusto, vista y oído, esos son los sentidos. Las mujeres tienen uno más, ¿no? ¿Cuál es? El sexto sentido, la intuición. Tacto, olfato, gusto, vista, oído. Ahora, si el apóstol nos da una amonestación para que en estos tiempos nosotros entendamos que cualquiera de nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, tú pregúntate cuál de tus sentidos te está haciendo extraviarte de la verdad en la que has sido añadido por gracia. La vista, hoy en día con el internet, hace pecar aquí a todo quisqui pirisqui. Es una buena herramienta, pero es una herramienta diabólica. El tacto, el querer manejar, una de las cosas por la que muchos de los jóvenes recaen en nuestro ministerio es por el tacto del dinero. Es un ministerio que no dejamos que tengan dinero. La bolsa es una bolsa administrativa como la que usaba el Señor. No todos los discípulos tenían su economía, sino que había una bolsa y de la bolsa sustraían para las necesidades de todos. Entonces esa misma enseñanza la aplicamos en el ministerio y todo lo recaudado se va a esa bolsa. Entonces cuando decimos no pueden tener dinero, sino que se va a la bolsa, muchos por no manejar, claro, me ven a mí, saco yo la plata y digo, el pastor siempre el que la lleva y claro, me ven con el fajo y hay como cierta envidia y ojalá pudiera darle yo esto a otro. Pero es que no hay muy pocos. Y se les va a los deditos, y entonces quieren tener el dinero, hermano, es una de las cosas que pocos se rehabilitan. La mayoría de los jóvenes que se van de remán se van por el dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual codiciando a alguno
fueron traspasados por muchos dolores. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un periodo de discipulado. Si tú no eres fiel en lo poco, no podrás tener mucho, no se te podrá confiar más. Si a mí me ha sido confiado esta bolsa, es porque fui fiel en la poca. Y entonces el tacto, a lo que voy es que lo que queremos tener, tocar nuestros propios intereses económicos, sociales, amorosos. El tacto cuando llega la polola y mi amor, y llega y fíjate tú, el pastor tiene que llegar a decirle, hermano, córtate un poquito, hombre, si quieres te traigo un cuchillo y tenedor. Y amorosos, y muchos se van porque el tacto, el calor, el físico, lo echan de menos, lo echan en falta. Pero hermano, retén la doctrina que se te ha enseñado. Si nadie está negando que tengas polola, lo que no puedes tener es relaciones sexuales antes de casarte. Ten un compromiso con ella. Digo, yo te voy a amar toda la vida. Cásate. No se casan porque el tacto, el hermano caí, bueno, luego nos arrepentimos. En fin, ¿por qué muchos no perseveran en la doctrina que les ha sido enseñada? Por eso, porque así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice el apóstol, dice, vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Ser fiel a tu polola y tú, serle fiel. En la sincera fidelidad a Cristo, en todas las áreas. Esa es la doctrina que nosotros hemos aprendido desde el principio. Pues esa debemos de aplicarla a nuestra vida. De eso se trata, perseverar. En el tacto, en el olfato, en el gusto, en la vista y en el oído. Hay muchos que oyen cualquier cosa y se contaminan. No es lo que sale por la boca, sino lo que entra. Llega alguien, no, el hermanito te contaminó y ya quedaste contaminado. ¿Se acuerdan lo que me pasó hace 2 domingos o 3 domingos? ¿Se acuerdan o no? Me contaminaron y ya eso se me quedó ahí, ya no consigo sacármelo de la cabeza. Y cuando paso por ese pasaje, ¡pum!, se me enciende la ampolleta, intento... Pero así como digo eso, lo digo cuando llegan otras religiones, llegan otras doctrinas, llegan los familiares incluso, ya, hijo mío, tú estás bien, tienes que venir a trabajar a casa, los contamina. Y no son los tiempos establecidos por Dios. Así que a lo que voy es que Dios quiera, yo me voy a España, yo voy a seguir perseverando. Dios quiera que cuando yo vuelva dentro de un mes, vuelva a ver los mismos rostros que hoy están aquí sentados. La pregunta es, ¿dejarán algunos de perseverar? Seguramente sí. Van a haber diferentes motivos, pero sí sé y entiendo que la serpiente va, así como usó la astucia con Eva, la va a usar contigo. Y cualquiera de tus sentidos, el tacto, el físico, el oído, cualquiera de esos te va a extraviar. La pregunta es, porque esto es una escuela de discipulado, si tú vas a estar alerta para defenderte. El apóstol Juan le decía a sus hijitos, a sus hijos espirituales, decía, en esto os alabo, porque habéis resistido al diablo y le habéis vencido. ¿Cómo le pudieron vencer? Pues resistiendo, perseverando en la doctrina, perseverando en la gracia, perseverando en el Señor. Y cuando venían doctrinas mundanas, carnales, flemáticas o lo que sea, ellos decían, no, yo voy a perseverar en la doctrina que he aprendido. Amén. Te voy a dar varios consejos para no caer en la apostasía, es decir, para no negar la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerla rapidito. Dice, así que hermano, estad firmes, o sea, sin moverte de donde estás, y retener la doctrina que habéis aprendido. Si se te dice, hermano, así, tú así. Sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol. Así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Eso te va a ayudar a no caer, a no negar la fe. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme. Vuelvo a repetirlo, firmeza, rectitud en lo que estás aprendiendo del Señor. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. La confianza del principio. A mí esas palabras me llevan, cuando las leo, me llevan al principio, mi confianza del principio. Yo no sé, pero cuando yo conocí al Señor era diferente. Me imagino que será como los niños chicos. Tú le dices algo a un niño de cierta edad para arriba y todo te lo cree. No, me lo dijo mi papá. Ya le puedes decir que los niños las trae una cigüeña. Me lo dijo mi papá y ellos lo creen firmemente. Y no transan. Ellos están con confianza, con seguridad delante de sus padres. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, yo vivía con una confianza y todo lo que recibía lo creía. Ahora como que me cuesta más. Han pasado los años y va a predicar alguien y ando examinándolo todo, a ver, no, eso sí, eso no. Pero en el principio todo lo creía del Señor. Había como una confianza tal, que claro, a medida que vas creciendo eso vas madurando, pero no perdamos la confianza del principio. La confianza es la seguridad que nosotros teníamos en aquel en que habíamos creído. Es la confianza que ellos tienen en sus padres. Es la confianza que tenía Isaac. Isaac era el que, Abraham, Isaac. Cuando el padre le dijo, venga, vamos, y el hijo iba confiado y el hijo siempre le decía, ¿y dónde está el cordero, papá? Si vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? A lo mejor él no sabía que iba a ser sacrificado él, pero él siempre iba confiado en su padre. ¿Me entendieron? Y van a pasar etapas en nuestra vida que, bueno, Jesús, la confianza del principio. Él fue sacrificado, Isaac no. Pero en esa confianza que nosotros teníamos al principio, tenemos que perseverar. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quién tenemos que resistir firme? Al diablo. ¿Por qué? Porque él con su astucia va a intentar hacernos caer, hacernos tropezar. Y Santiago capítulo 1 versículo 25, termino con este, dice... Santiago 1:25, ¿lo tiene? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y dice, y persevera en ella, ¿y qué sigue diciendo? ¿No siendo un qué? Un oidor olvidadizo. Habíamos dicho que en Lucas capítulo 8 versículo 15, los buenos y rectos de corazón retienen la palabra oída. Y luego Santiago nos dice, los que miran atentamente la ley de la libertad y perseveran en ella, no siendo un oidor olvidadizo. Y se lo está diciendo a una iglesia. Es decir, a hermanos que también escuchan y oyen la palabra del Señor. Sino hacedor de la obra, ¿qué es lo que será? Bienaventurado ¿en qué? En todo lo que hace. En todo, en el trabajo, en la familia, en la salud, en todo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Así que, bueno, espero que perseveres, que no seas de los que retroceden, sino que le eches para adelante nomás. Cierra tus ojitos ahí. Vamos a orar. Porque es un compromiso, hermano. No tiene que ser algo de emocional. Qué bonita palabra, pastor, de verdad, quedé impregnado. Pero luego te llega la prueba y, no, hermano, me voy. Conocí a una chica ahí vendiendo pasteles y luego, oye, pero, manito, ¿me entendieron? No, es que conocí una polola y quiero rehacer mi vida. Mentiroso, hombre, no te engañes más. Uno de tus dedos, tus manos, tus sentidos ha sido extraviado. Hay varios por ahí que saben que se la lancé con cuática ahora. Persevera, hermano. El que mira la perfecta ley de la libertad y persevera en ella será bienaventurado en todo lo que hace. Cree, no pierdas la confianza. Necesitas una polola, necesitas una esposa. Dice que será bendecido, bienaventurado en todo lo que hace. Así que examina, retén lo bueno, desecha lo malo. Entiende que tienes que resistir al diablo para que huya
de ti y puedas seguir perseverando en el Señor. No te engañes más, hermano, créeme. Mira la perfecta ley, la de la libertad. Y deja de mirar a la izquierda, a la derecha. Mira a Cristo y sigue para adelante. Amén. Cierra tus ojos donde está. Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Yo no sé que hay algunos tan débiles en la fe que vamos a orar por ellos. Jesús oró por aquel que estaba débil y le dijo: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no te falte en aquel día. Y yo sé que a algunos le va a faltar la fe. Llegarán pruebas, tus sentidos van a ser extraviados, no sé, las mujeres, el dinero, qué sé yo qué. Pero si tú miras la perfecta ley, la de la libertad, la que vino a traer Cristo el Señor, y perseveras en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino que retienes fiel, como decía Hechos, en tu corazón la palabra, vas a ser bienaventurado en todo lo que hagas. Cierra tus ojos, yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego en esta mañana, Señor, por aquellos que están débiles en la fe. Señor, tú nos has amonestado en este día diciéndonos, recordándonos, Padre, Señor, que la maldad se multiplicará y por esa causa el amor de muchos se va a enfriar. Por eso ruego, Señor, por aquellos hombres y mujeres que tú tienes aquí, en este cuerpo, en estas células, Señor. Dios mío, que por gracia ellos están aquí. Te ruego que tú los bendigas, Señor, y fortalezcas su fe, fortalezcas nuestra fe, Señor. Porque también estoy sujeto a debilidades, Padre. Y que en aquel día de prueba, de circunstancia, Dios mío, tú puedas, Dios mío, mantenerme en firmeza en tu palabra, en tu doctrina, Señor. Y yo no deje de perseverar, Señor. Te ruego por estos hombres y mujeres que han entendido, Señor, que han comprendido que sin ti no somos nada. Te ruego, Señor, que su fe no le falte. Padre, guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantarle un cántico.